Buenos días, estimados alumnos. El tema de hoy corresponde a lo que es los programas de auditoría y los cuestionarios de control interno. Los programas de auditoría se van a realizar sobre cada una de las cuentas que vamos a estudiar. Entonces ahí vamos a ver lo que es cómo elaborar un programa de auditoría. Los programas de auditoría van a contener los objetivos del área que vamos a estudiar y también todos los procedimientos y pruebas de auditoría que vamos a realizar a esa cuenta. A cada cuenta de los estados financieros que vamos a estudiar, revisar o examinar, le vamos a hacer un programa de auditoría. Hay en una estructura, hay un programa de auditoría de cómo se va a realizar, pero cada auditor trabaja a su manera, elabora sus propios formatos y puede variar pues lo que es las formas, pero la estructura siempre digamos que va a tener un estándar. Se elabora un programa por cada acción a examinar, el cual debe incluir el programa de trabajo. Cada programa de auditoría permite el desarrollo del plan de trabajo general, pero a un nivel más analítico. Si bien es cierto, se va a hacer un plan general de la auditoría donde se incluya todo lo que se va a realizar, individualmente se va a hacer un programa de auditoría para cada una de las cuentas. O sea que al final estos programas forman parte del plan general de la auditoría. Para realizar el programa de auditoría necesitamos conocer información general acerca de la empresa, de las diferentes áreas, y por eso en una etapa inicial lo que necesitamos es recopilar información que tiene que ver con la información de procedimientos, de políticas, de manuales y cómo se ejecutan cada una de las actividades de la empresa. Por lo general, un programa de auditoría va a contener una introducción que describe la naturaleza de las cuentas examinadas y resuma los procedimientos de contabilidad. Va a tener una descripción de los objetivos que se persiguen y una relación de los pasos de auditoría que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos. Entonces, lo primero es una introducción que digamos que es conceptualizar la cuenta. Después vienen los objetivos. Obviamente, al vos decidir que vas a estudiar una cuenta en particular, es porque te motivó un objetivo. O sea, vos tenés una motivación para poder que te diga vos, esta cuenta la voy a realizar porque yo necesito tal cosa. Yo necesito verificar, por ejemplo, la razonabilidad del saldo que aparece en los estados financieros de la cuenta de inventario, un ejemplo. Entonces después viene que vas a desarrollar todos los procedimientos para cumplir ese objetivo propuesto. Entonces, si yo voy a estudiar el inventario, yo voy a desarrollar un número de procedimientos analíticos y de pruebas sustantivas para poder cerciorarme del saldo de esa cuenta. Entonces ahí viene todo lo que tiene que ver con cédulas sumarias, cédulas analíticas. En el caso del inventario sería una toma física del inventario, rastrear las compras, los pagos, las entradas y las salidas de bodega. Entonces todos esos procedimientos que vos vas a hacer como auditor, los vas a describir dentro de un programa de auditoría. Por lo general, este va a ser el esquema de un programa de auditoría: la introducción, los objetivos y después los procedimientos, que para esto, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, tenemos una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa final. Entonces tenemos un ejemplo del programa de auditoría para proveedores. Para la cuenta de proveedores, arriba tenemos una estructura, el esquema de programa de auditoría, la razón social de la firma de auditores, que son ustedes, el programa de auditoría de la cuenta de proveedores. Entonces ahí se va cambiando si es de banco, si es de inventario, si es de cuentas por cobrar, el cliente a la empresa a la que estamos auditando y la fecha auditoría a la fecha de la realización de la auditoría. Después viene la estructura de acuerdo a... Aquí vemos que se cumple la estructura porque empieza con una introducción, que decíamos que la introducción es la parte de conceptualizar un poco. En este caso nos dice que los proveedores comprenden todas las cuentas que corresponden a deudas contraídas por las compras de mercancía a crédito necesarias para el desarrollo de la actividad de la empresa.
Después nos lleva a los objetivos. En este caso, para proveedores va a ser determinar si los saldos de la cuenta de proveedores que aparecen en el balance general representa la cantidad de deudas por compras a créditos de la empresa, evaluar el control interno, verificar que los saldos de los proveedores son razonables y el importe de las compras acorde. Entonces ahí tenemos 3 objetivos. Los objetivos van a estar a independencia del auditor que considera cuántos objetivos persigue con el estudio de esa cuenta. Después vienen los procedimientos que vamos a hacer. En este ejemplo los clasifica en etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. ¿Qué va a hacer durante todas estas etapas? En la etapa inicial, una cédula sumaria con los saldos que integran la cuenta de proveedores, preparar una cédula analítica con la relación de los saldos existentes en los registros contables y la factura, verificar los procedimientos de control, responder el cuestionario de control interno. En la etapa intermedia, asegurarse que los pagos realizados estén adecuadamente autorizados, cerciorarse que la contabilización se ha realizado según las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados. En este caso, estamos asumiendo que esta empresa, este supuesto, usa los principios, pero recuerden que también puede usar las NIF. Entonces ahí lo cambiamos principio por NIF. Efectuar un análisis de antigüedad de saldo, realizar verificación de corte de operaciones de compra y en etapa final, seleccionar algunas facturas de compras realizadas antes y después de la fecha del inventario físico, realizar la prueba de corte de operaciones, verificar que los saldos de las cuentas a pagar representan deudas reales y por último preparar el informe de hallazgo. Todos los programas de auditoría tienen que finalizar con preparar un informe de hallazgo. Aquí vemos que cada persona, los auditores están conformados por grupos y cada uno de ellos se les encomienda la revisión de una cuenta, o sea, porque va sacando un trabajo en conjunto. Vos decís, él se encarga de inventario, mientras el otro se encarga de activos fijos, el otro de proveedores y así sucesivamente. Entonces, cada persona dentro de la responsabilidad de la revisión de una cuenta tiene que finalizar con un informe de hallazgo. En ese hallazgo, ¿qué es lo que va a poner? Todas las debilidades, las observaciones que encontró y que pueden ser errores, pueden ser de control interno y hasta indicios de fraude. Entonces todo eso va a ir ahí plasmado dentro de un informe. Todos los programas van a terminar con un informe de hallazgo. Si vemos en el modelo, aquí tenemos en la operación, tenemos todo lo que se va a llevar a cabo. A la par tenemos horas estimadas. Dentro de tu planeación vos vas a estimar que tal actividad va a tener 1 hora, 2 horas. Y después viene a la par, le vas a poner la hora real. Después vas a comparar, obviamente, ya cuando estás en el trabajo de campo, vas a ver si en realidad fueron 2 horas o fueron más o fue menos tiempo el que ocupaste. Entonces ahí tenés una comparación. Las horas estimadas la va a llevar durante la planeación porque vos estimas que vas a durar tanto tiempo en cada una de estas actividades de esta cuenta. Después las horas reales van a ser hasta que el trabajo se esté elaborando y ya se realizó. Después hecho por la persona. Aquí volvemos a lo mismo que las diferentes personas van a estar encomendadas a las diferentes cuentas. Referencias y la fecha. Entonces ahí vamos, se va llenando a medida que se va transcurriendo con el trabajo. Tenemos también lo que son los cuestionarios de control interno. Los cuestionarios de control interno son muy importantes al momento de la planeación de una auditoría. Ya sabemos que el control interno es una de las bases que nos indican a los auditores que tantas debilidades puedo encontrar dentro de esa empresa y errores. Este cuestionario es una herramienta de recolección de datos que le proporciona a la empresa información para determinar en cuáles áreas se debe enfocar una mejora. Entonces, dependiendo del resultado de esta evaluación de control interno, vos como auditor, te va a reflejar cuáles son las áreas más importantes o más determinantes para incluirla dentro de los programas, por ejemplo. El cuestionario de control interno es una técnica para evaluar el control interno. A medida que ustedes vayan viendo lo que es auditoría y la clase del sistema de control interno, se van a dar cuenta que existen 3
formas de evaluar el control interno. Uno es la forma descriptiva, 2 la forma de gráfico y 3 la forma de cuestionario. Siempre vamos a estar hablando más sí, de la forma de cuestionario porque es una de las técnicas más utilizadas dentro de las auditorías y más fáciles también. Y después de la recolección de datos, vos podés saber qué debilidades hay en cada una de las áreas de las empresas. Los objetivos de este cuestionario es desarrollar y mantener la funcionalidad de la autoridad, establecer con claridad las funciones y responsabilidades de las diferentes áreas, definir un sistema contable que ofrezca información completa y específica, ofrecer información que permita a los directivos diseñar los manuales de proceso, crear un sistema presupuestario para las operaciones futuras y la distribución adecuada de los diferentes departamentos. Tiene sus ventajas realizar un cuestionario, como es la evidencia, el control de empleados, el control de la junta directiva y para auditoría futura. Y por último, está el ejemplo de un cuestionario de control interno. Entonces, ¿qué es un cuestionario de control interno? Son preguntas previamente elaboradas por el auditor. Estas preguntas se formulan con la finalidad de conocer cómo se maneja el control interno en esa empresa, porque al final vos vas a determinar si es débil o es fuerte. Y es tan fácil determinarlo porque si vemos el ejemplo, las preguntas son preguntas cerradas, obviamente hay sí, no, si no responde, o observaciones, en el caso de que la persona nos dé una respuesta cerrada, pero se extienda, nos dé más información. Entonces, una respuesta sí significa una fortaleza y una respuesta no significa una debilidad. Las preguntas se van a hacer, entonces se va a hacer un cuestionario de control interno para cada una de las áreas que vos determinaste examinar. En este caso está un ejemplo de un cuestionario de control interno para banco. Empieza con la pregunta básica si la empresa tiene cuenta bancaria. 2, están autorizadas por el Consejo de Administración las cuentas bancarias, así como las combinaciones de firmas. Están registradas en los libros todas las cuentas bancarias que existen a nombre de la empresa. Se registra en el libro un asiento para cada una de las transferencias de cuenta bancaria a otra. Están prenumerados los cheques. Se controlan los talonarios o formas de chequera que no estén en uso en forma tal que se impida su utilización. Se mutilan los cheques anulados y se guardan. Está prohibida la firma de cheque en blanco. Si no fuera así, se satisfacen posteriormente los funcionarios de la compañía el buen uso de los cheques. Está prohibido expedir cheques a nosotros mismos. Se hacen los pagos únicamente contra comprobantes aprobados. Se listan los cheques y otros valores recibidos por correspondencia por una persona independientemente del cajero. Se concilian las cuentas bancarias en forma regular. Formula las conciliaciones un empleado que no interviene en la revisión, en la preparación, aprobación, firma de cheque o manejo cobro. Revisa las conciliaciones un funcionario responsable. Entonces aquí vienen todas las preguntas encaminadas a ver cómo se da el proceso en la cuenta de banco. Y todas las preguntas van causadas hacia esa solicitud. Al final podés poner todas las observaciones y tenés que hacer firmar al responsable de banco. Este es un papel de auditoría, un papel de trabajo. Forma parte de tu evidencia, de todo el proceso que vas a realizar y obviamente para que quede claro de las respuestas que dio esta persona. Entonces te va diciendo sí, te va diciendo no, es la persona que te va contestando, pero al final haces que te firme con todas sus respuestas. De esta forma hay una confianza en que todo lo que te dijo vos no vas a transversar ninguna de esta información. Entonces, una vez que vos obtuviste todas las respuestas, podés evaluar los sí y los no y ver qué es fuerte o débil el sistema de control interno. ¿Por qué es importante la evaluación del control interno? La evaluación del control interno es importante porque eso me determina a mí como auditor cuántos van a ser los procedimientos analíticos, las pruebas sustantivas de detalle saldo que yo voy a hacer. Porque si yo realizo todos estos cuestionarios a las diferentes cuentas de la empresa y sus responsables, entonces yo me voy a dar cuenta cuáles son las cuentas que tienen debilidad y que yo necesito estudiar más o estudiar menos. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a realizar mi programa de auditoría y voy a incluir más o menos procedimientos de auditoría.
¿Por qué? Porque si toda esta investigación de control interno me refleja que el control interno dentro de esta empresa es débil, entonces yo tengo que aumentar mis pruebas, yo tengo que realizar más pruebas para poder confirmar esa información financiera. Por otro lado, si el estudio de este control interno a mí me da como resultado que el control interno es fuerte, entonces yo voy a tener un mínimo de procedimientos porque yo tengo más confianza en la información financiera de esa empresa. Entonces todo va a estar determinado por el control interno. Todo esto se realiza en la etapa inicial, en la etapa de planeación, que es cuando vos estás estructurando que todo lo que vas a hacer dentro de ese trabajo de auditoría. Entonces, lo que va a quedar plasmado en el programa de auditoría y lo que es el plan general o el plan global de auditoría. El control interno es una de las partes más importantes. Vemos que el control interno tiene que ver con los procedimientos, con las políticas, con los manuales de función, con los manuales de las diferentes áreas, tiene que ver con organigrama, con misión, visión, tiene que ver con división de responsabilidades, con el área de recursos humanos, la captación de personal. Entonces, todos estos manuales, procedimientos, forman el control interno de una empresa. Cuando una empresa tiene todo establecido todo un sistema de control interno, es decir, tiene manuales, tiene procedimientos, entonces es una empresa que está operando de forma correcta. Obviamente siempre hay que revisar, pero te da confianza de que se están haciendo las cosas bien. Diferente a una empresa que no tiene manuales, no tiene función, entonces no tienen control interno. Y eso a vos es una alarma para que como auditor diga, aquí pueden haber muchos errores, muchas debilidades y también puede haber un fraude. En todo caso, las auditorías también, una forma de hacer auditoría es para prevenir fraude o contra fraude. Pero todo esto en la parte inicial, esta información que necesitas te la va a dar la evaluación del control interno y es muy importante en todos los tipos de auditoría, en auditoría operacional, en auditoría interna, en auditoría de sistemas, en auditoría forense, en todos los tipos de auditoría se estudia el control interno porque eso determina cómo están llevándose a cabo las operaciones de una empresa. Y si tiene un buen sistema de control interno, eso indica una buena confianza y que las cosas se están haciendo bien. Entonces, este es el modelo del cuestionario de control interno. En la tarea, en la asignación, van a hacer un programa de auditoría y un cuestionario de control interno para las cuentas de banco, inventario y activos fijos, que aquí puse el modelo de banco. Vamos a ver si lo cambiamos por caja. Pero en este caso, esa es la tarea con los modelos que están acá del programa de auditoría. Está en el aula virtual ya el modelo. El modelo del cuestionario está dentro de este material. Entonces ustedes trabajan con este modelo cada una de las cuentas solicitadas, tanto para programas de auditoría como para cuestionario de control interno. Cualquier duda pueden escribirme, siempre estoy a disposición en horario de 8 a 5. Me pueden escribir, yo siempre les respondo y éxitos.